¿Qué está pasando, profesor Álvaro Izama? Hola, ¿cómo está? Muy buenos Doctor de la días. carrera Buen día. de Nicolás literatura. Geraldine, que gracias siempre por No, la para eso invitación tengo y el honor. espacio para conversar y repasar el presente. Ya. Es que estamos repasando, estamos haciendo fotos de época, Álvaro. Y, Sí, y es una época bastante interesante. Y una época tan interesante que hasta el Papa se vuelve de moda. A propósito de su encíclica. Es que cuando hablamos de geopolítica olvidamos que el Papa también juega un rol fundamental en la política, porque tiene 1.500 millones de personas que practican el catolicismo. Sí, po. Y Sí. ahora están todos leyendo esta encíclica sobre inteligencia artificial y yo te quiero preguntar, tú en tu calidad de director de literatura creativa de la Universidad Diego Portales, ¿la inteligencia artificial qué es para los creadores? Complejo. Yo tengo una lectura muy ambivalente, muy contradictoria. Creo que el problema es cuando para los creadores se vuelve un atajo y reemplaza justamente el gesto de creación. Eso es lo primero. En general hay un punto muy individual, muy personal, muy único en la creación en general, ni siquiera literaria, también en artística, no sé, en las artes visuales, en la poesía. Entonces la inteligencia artificial reemplaza ese paso que son las horas invertidas en ese trabajo. Hay una cuestión que decía Malcolm Gladwell, que hablaba de la teoría de las 10.000 horas respecto al aprendizaje de un conocimiento. Ya. Entonces decía, bueno, básicamente los Beatles son los Beatles no porque sean buenos compositores, sino porque tocaron un año entero 10 horas diarias en Hamburgo. Entonces Entonces, va construyéndose. van construyéndose, o sea, no tiene que ver con eso. Ahora yo tengo una lectura de inteligencia artificial, primero de donde vengo. Yo fui criado, nací en los 70, fui criado en los 80, crecí con las películas de Terminator, y crecí con toda esa, con Robocop, crecí con Paul Verhoeven, crecí con la idea de que la inteligencia artificial es justamente algo que va a llevar al apocalipsis. No tengo idea, estoy ironizando con eso, pero el problema que yo estoy viendo con la inteligencia artificial en realidad es de otro. Yo en ese punto creo que la pregunta no es sobre los mecanismos, sino sobre las herramientas, porque yo también creo que en el caso del arte, cuando una forma queda obsoleta pasa automáticamente a ser arte. Entonces yo creo que hay un punto ahí interesante para discutir. Creo que es una cuestión que tiene que ser resuelta de modo muy no general. Yo creo que lo que compete a las disciplinas, al periodismo tiene una relación con la inteligencia artificial, la literatura tiene otra, el cine tiene otro, las artes visuales tienen otra. Entonces no hay una política única, sino que tiene que ver con cómo los campos disciplinarios, los campos de creación vayan relacionándose con ella. Ahora, igual no sé si te pasa esto de que a mí me pasa que de pronto el Papa saca su encíclica y como que todo, hay que escuchar al Papa. Y hace 10 años no era ese el tono, era ¿quién escuchó una encíclica del Papa? A ver, yo creo que la encíclica tiene varios costados. Yo no la miré, yo también crecí en una generación que la llama Mafalda, y en los cómics, el estilo historieta de Mafalda, nunca nadie le hizo caso al Papa. Entonces era un chiste. Entonces Mafalda siempre decía, bueno, al Papa le hacen el mismo caso que a mí. Que no me, o sea, entonces, bueno, y además hay varias cosas. Ahora yo creo que la encíclica papal, ciertos papas, a ver, yo no soy experto en la Iglesia Católica, como alguno feliz de no serlo, pero creo que el tema de la encíclica está cruzado por otro lado, está cruzado por varias cosas. Yo creo que es una encíclica que tiene un sentido de urgencia y que tiene un costado primero por la visita de Peter Thiel, que anduvo acá en Chile, pero entre medio anduvo en el Vaticano, en Roma, dando una conferencia sobre el anticristo, en la cual todo el Vaticano trató de despegarse y había todo quién lo invitó, quién no lo invitó. Ese es un punto interesante porque yo creo que la encíclica no está reaccionando solamente a temas de orden general o un papa colocando su autoridad y viendo lo que cuenta, sino que está fundamentalmente hablando de un contexto que tiene que ver con esa visita, que una visita que en realidad es una visita también dogmática. Hay un punto ahí que es interesante. Pero el otro punto más relevante, del cual el país, yo leí una nota que me encantó leerla, porque es una nota que vuelve cada cierto tiempo, la leí hace un rato, creo que salió hace una noche o ayer, que lo más importante de la encíclica para mí, yo creo que y para los millonarios de Silicon Valley es otra cosa. El Papa cita a Tolkien. Cuéntame de eso. El Papa cita El Señor de los Anillos.
¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque básicamente toda la nomenclatura, todo el léxico, todo buena parte de los conceptos de que ocupa Peter Thiel, que ocupan la gente de Silicon Valley, que vienen de su lectura su lectura fanática del Señor de los Niños de Tolkien. Entonces yo creo que cuando el Papa cita a Tolkien y cita y dice que es un pensador católico y habla un poco y coloca un fragmento de algo que dice, creo que Gandalf. Yo no soy experto en Tolkien, por favor. Solo estoy citándolo. Y lo que está haciendo es recuperar esa lectura desde otro lugar, ¿se entiende, no? Está diciendo, en realidad, yo tengo autoridad para hablar de Tolkien y yo tengo autoridad para hablar de y como hablo de Tolkien, puedo hablar de esta nomenclatura, y al hablar de esta nomenclatura puedo justamente indicar que tengo autoridad respecto a estas tecnologías, a estos saberes y al modo más bien en el cual han sido concebidas. Perdóname. Tolkien igual es una figura que es muy utilizada por los libertarios. Absolutamente. Entonces le está peleando el sentido. Le está peleando el sentido, está recuperando el sentido como en ese lugar. Ahora, es interesante, no estoy diciendo nada nuevo, esto se han dado bien escribiendo ese artículo hace mucho rato sobre esta relación, y texto y todo, pero piensa que la empresa de Peter Thiel se llama Palantir, que en el caso del Señor Anillo es una especie de objeto, una piedra que permite ver el futuro. Lo que nos lleva en términos puntuales a también lo que está haciendo el Papa es tratar de hacer en cierto modo una especie de recuperación simbólica de ciertos espacios discursivos justamente en relación a esta lectura de Tolkien, y con la lectura de Tolkien con una lectura en general completa del cuadro de cómo se han formado estos magnates y lo que les importa y lo que no les importa. Entiendo que Sean Parker, que el de Napster, hizo su boda inspirada al Señor de los Anillos. O sea, Peter Thiel tiene 4 o 5 empresas con el nombre de personajes. Palantir está sacada ahí. Entonces, J.D. Vance es fanático del Señor de los Anillos. Entonces, cuando pensamos en Tolkien y lo que hay es interesante la pregunta. Yo no soy experto en Tolkien, no es algo que me interese demasiado, nunca me ha interesado, más bien me he burlado de eso siempre, con mucha sorna en algunos momentos. Pero es interesante el problema, porque también El Señor de los Anillos es una obra que se escribe entre el 37 y el 49, es una obra que fundamentalmente es una respuesta a la guerra, que tiene la guerra de fondo, y en el caso es el molde sobre el cual se mide la ficción fantástica del presente. Claro. Es el molde, es lo que lo origina. Tiene esas malas películas de Peter Jackson, digo malas películas porque yo me duermo siempre que las veo, y digo malas porque justamente en términos cinematográficos lo único que hace Peter Jackson es poner un zoom a las caras, colocar cámaras lentas y en fondo no desarrollar la batalla de ningún modo estético posible, solo ilustrar lo que pasa lo que pasa en las novelas. Pero en realidad lo que está sucediendo es eso. Yo creo que lo que está haciendo el Papa es, en cierto modo, discutir eso, quitárselos un rato, traerlo a su lugar y con eso justamente poner en jaque o meterle un picanear justamente a Peter Thiel y a estos fanáticos del Señor de los Anillos que en cierto modo quieren controlar el mundo. Y además que hay que decirlo, porque Peter Thiel representa una idea súper radical donde las grandes empresas tecnológicas pueden reemplazar las funciones del Estado, controlar la información, seguridad, vigilar, datos, absolutamente todo. Entonces, acá el Papa podría estar entrando directamente a disputar esta idea de qué significa ser humano antes de esta era nueva de la inteligencia artificial. También pensando que antes se lo hacía la Iglesia Católica. Claro. O sea, la que establecía los mecanismos de control era la Iglesia Católica. Y justamente el Papa León XIV hizo eso, hizo más bien una declaración aceptando la esclavitud que llevó por parte del Vaticano. No sé si lo vieron también. No. Ah, sí, lo vi, sí. Ahora, es parte de, yo creo que los papas siempre como reconocer los pecados anteriores, hacer un lavado de imagen y funcionar. Yo sigo pensando que, a ver, yo lamentablemente en ese punto pienso que el Padrino 3 tiene razón. No se le puede ganar a la mafia, no le puede ganar al Vaticano. O sea, en el Padrino 3... Michael Corleone no le puede ganar al Vaticano. Oye, justamente, Álvaro... Entonces estamos en esa lógica. Venimos de hablar en la mañana con Nicolás, con Julia Mengolini, sobre Javier Milei y esta lógica también de conflicto permanente. ¿Tú crees que hay una conexión entre estos algoritmos, la radicalización digital, los streamers políticos y esta cultura de esto constante con el Papa quizás? ¿Javier Milei? Por supuesto, o sea, a ver, o sea, primero dos cosas. Milei
Es sionista, ha dicho varias veces que se quiere volver rabino, que quiere estudiar El Kabbalah. el judaísmo. Entonces, hay un punto ahí como interesante. O sea, yo creo que todo se mezcla. Yo creo que el gran problema de este presente, y lo pienso así, es que tenemos que empezar a descifrar, de dónde vienen todas estas tesis, todas estas influencias, todos estos contenidos, todas estas informaciones, justamente para desbrozar esa maleza y tratar de entenderlos. Yo creo que, no sé, yo sigo mucho a una crítica cronista, periodista española que se llama Marta Peirano, por ejemplo. Me interesa mucho lo que dice Marta Peirano, que es alguien que viene trabajando sobre inteligencia artificial, nuevas tecnologías, formas de producción, creación y arte hace muchos años. Y me parece interesante que Peirano lea desde ahí. Yo creo que hay un punto. Lo que necesitamos en este momento es tratar de entender justamente qué es chaya, qué no es chaya, qué es relevante y qué no es relevante. Lo del Papa mandando una encíclica a estas alturas parece, a mí por lo menos me parece paródico. Y la parodia funciona, pero justamente, ¿qué está abajo? Está abajo la cita de Tolkien. Y está abajo esa cita de Tolkien, en cierto modo, es tal vez, para mí, por lo menos que lo leo de ese lado, la mejor picana de cuchillada que le han pegado en mucho rato a los millonarios de Silicon Valley desde una autoridad. Está con nosotros el profesor Ternura, que es lo contrario a un millonario de Silicon Valley. Quisiera tener esa plata, pero lo hablamos ya. Profesor Palantir, un nuevo profesor- personaje. Lo hablamos con Nicolás que en el podcast de Farcas, ¿te acuerdas? Claro, El no. sueño de ser Farcas. El Tener sueño, esa plata. la libertad y el la sueño libertad. de ser falca. Pero tú sabes que a mí Luis Jara, que trabajó que estuvo como músico de Farca en sus primeros trabajos. Ya. Lo primero que hizo Farca fue ser músico de los shows Qué bueno. de Lucho. Decía que Jara, o sea, que Farca siempre ha vivido como millonario. Siempre. Siempre, y que su actitud es vivir como millonario, que es un concepto que realmente vive como millonario. Qué loco, qué bonito. Bueno, y lo pasa bien. No, increíble. El hombre más libre del mundo, decíamos la otra vez. en el Sí, podcast cuando fue. esa libertad que es tan difícil de operar, ¿no? Oye, lo que iba a decir cortito, que estaba escuchándolo en el camino. Bueno, Tolkien era un militante del catolicismo muy, muy radical. Es decir, convirtió a C.S. Lewis al catolicismo. Sí, ahora es interesante esa cosa porque después C.S. Lewis se volvió ortodoxo y si uno va a las novelas que escribieron, hay como que ve las crónicas de Narnia, ve las ¿cómo se llama? El Señor de un Anillo. En general, el Señor de un Anillo se eleva en términos de construcción de mundo de los textos de Lewis, porque las crónicas de Narnia son parábolas religiosas. Sí. Son parábolas religiosas. Y lo que tiene el Señor de un Anillo es que no es en cierto modo una parábola religiosa, es una cuestión épica. Es un libro escrito por un profesor de literatura, y en el caso de las crónicas de Narnia, es un libro escrito por un creyente. Cambia heavy, Claro. cambia. O sea, uno puede entender muy fácil la alegoría, cómo funcionan el león, Cristo, todo eso. Es muy rápido. Y el imaginario ahí del converso siempre es más fuerte, ¿no? Sí, Como el fanático. siempre, el que se cambia de bando y el que se transforma, pregúntenle a Roberto Ampuero, por decirlo de alguna forma. El ¿no? peor de los fanáticos siempre es el converso. El peor. ¿Hay que desconfiar de los conversos? Siempre, Sí. porque el peor de los fanáticos siempre es el converso. Pregúntenle a Milei. Oye, yéndonos a algo más local, Álvaro Díaz dijo que Candelabro podría ser la respuesta chilena a Catel y Paco Amoroso. Los conocen, ¿cierto? Catel y Paco Amoroso, este dúo argentino Sí, que son claro. amigos, se conocen desde la Es infancia. imposible no conocerlo. ¿Les parece exagerada la declaración de Álvaro Díaz? O sea, no sé, yo creo que Candelabro, no sé, aquí Matías Tú eres Matías tiene experto más. en Candelabro. No sé qué, pero yo creo que Candelabro está en un lugar que es más, no digo inesperado, pero un lugar que se tomó nuevo y está siendo bonito ver qué está pasando. Sí. O sea para mí que vengo como de otro lugar, está muy interesante ver qué está pasando, pensando además que es una banda católica. Es que ese es el punto. Es como No. que habla con todo este diálogo el Papa Palantir Candelabro, no es. Ojo, Matías da la impresión que usa mucha simbología. Matías, les cuento algo. A mí me carga decir esto, porque es muy como. Suena cuica, pero no lo es. Matías fue a mi colegio, al Liceo Salesiano de Macul. Era alumno de los mismos profesores y los mismos curas que yo tuve hasta el segundo medio, ¿De dónde te echaron? de donde me echaron. Es verdad. ¿Verdad? Y entonces reconozco que hay una simbología de la iglesia del Camilo Ortuzarmón en Macul
dentro de Candelabro que habla con esta situación del Papa y también habla con otras situaciones apocalípticas. Ya lo que a mí me tiene muy preocupado es el debate sobre, a propósito de los días también que plantea una idea polémica que podemos creer o no creer, también otras cosas relacionadas con los consensos. No sé si les pasa. Mira, yo creo que hay un punto bien interesante. Creo que es provocador, siempre es provocador Álvaro Díaz. Finalmente es algo que le gusta también. Y yo creo que hay una invitación a pensar como este anverso de Catriel y Paco Amoroso, como este es casi como los Rolling Stones y los Beatles, ¿no? Como empezar a generar oposiciones en sistema de figuras, de militancia un poco, porque eso pasa hoy día con la sociedad nichada. Cada uno milita en un nicho y en una banda que le gusta más que otra. El caso de Candelabro es bien impresionante porque el rock chileno hace años no tenía una banda que se mostrara mediáticamente. Es decir, hoy en día hice el ejercicio, empecé a hacer scroll en Instagram y solo me salían videos de Candelabro. De Candelabro en la cúpula, Álvaro Díaz dice, solo fotos de Candelabro. Entonces, es muy interesante el fenómeno Candelabro porque hay una cosa que el Matías tiene muy clara, que es que él quiere reivindicar que el catolicismo no tiene que ser de derecha. Sí, ahora yo no soy experto en Candelabro, en modo alguno, lo he escuchado con mucho respeto y entre las cosas que le tengo respeto a Matías, a Candelabro y a Matías Ávila en ese punto es cuando dice que deja a Nicanor Parra para pasarse a Armando Uribe. Me parece un pensamiento literario complejo, difícil. Yo, por ejemplo, no lo sostendría. Yo no soy fan en modo alguno Uribe, y esa parte Uribe media religiosa es la parte que menos me interesa. Ahora yo tengo la sensación de que está bien que pasen, que estas cosas nuevas pasen, está bien que haya un fenómeno, está bien que las cosas estén moviendo para otro lado en el cual no sabemos y en el cual en cierto modo no esperábamos. Yo creo que la gracia de las escenas del rock, las escenas del pop, pensando en los 80, pensando en los 90, pensando en los 2000, pensando en el nuevo pop chileno, es justamente que nadie lo esperaba. Oye, justamente en el teatro La Cúpula, hace poco estábamos viendo las imágenes de este show y hay algo que comenta la gente que es súper extraño, que había una integración generacional real, porque no era solamente este público universitario indie que generalmente se piensa, había gente treintona, gente más grande, jóvenes, había de todo. Entonces hay algo cultural que está pasando ahí, que está moviendo todas las masas. Yo la última vez que vi eso fue hace, no sé, 10, 15 años en un show de Chinoy. Chinoy lanzaba su primer disco. Antes había hecho puros piratas que circulaban y todo. Y fue acá en el Normandí. Chinoy venía, no sé si estaba en Valparaíso, pero vino a Normandí y lo lanzó. Por supuesto, no había disco. El disco se lanzó como varios meses después físicamente. Claro. Y el público lloraba. El público prendía velas, lloraba, y ahí habían chicos, chicas que no podían entrar, que estaban agarradas como a la reja. Había gente de la edad mía que estaba muy feliz siguiéndolo, y había gente de más edad que justamente estaba emocionada con lo que estaba haciendo Chinoy en ese momento. Yo creo que y eso no lo había visto desde un show de Los Prisioneros. El último show del Prisionero que fue en Playa Ancha a comienzos del 92. Cuando cierran la gira, lo cierran en Playa Ancha. Y ahí también es otro show donde yo vi gente llorar. Yo lo mido por eso. Por la emocionalidad. Yo lo emocioné, pero lo mido por la gente llorando. yo lo mido por la gente llorando. Y en el caso me tocó ver gente llorando en Los Prisioneros y me tocó gente ver llorando en Chinoy hace muchos años atrás. Y me parece interesante ese gesto. Porque nada, yo creo que esa conexión con el público es una conexión absolutamente relevante, absolutamente central. Ahora, yo creo que habría que hacer la lectura de Chinoy pensándolo también en la luz de Ponte Tú, el bloque depresivo, a la luz justamente de las otras bandas masivas. ¿Cachai? Me parece que hay una vuelta. O sea, yo creo que en ese punto Candelabro es la última encarnación de esta pregunta, de este rock inesperado que en cierto modo siempre nos sorprende. Sí, es muy político también. Igual es interesante porque es una banda que tiene buscándole un destino, una épica, una generación que, pues yo siempre resiento, o lo dijo explícito, ¿no? La generación millennial, sobre todo de izquierda progresista, tuvo su épica que fracasó con el primer proceso constitucional, ¿cachai? Y es muy fuerte en ese sentido. Y esta generación que viene después, que vivieron el estallido social como niños o primera adultez, empiezan a buscar esa épica de la frase habrá que levantarse a construir. Es búsqueda de eso, pues fracaso se llama esa canción. Entonces, igual Matías tiene algo, y yo creo que sí hay una receta que él tiene muy clara, que él
conversa con la tradición musical chilena. A él le interesa Los Prisioneros, le interesa Santiago el Nuevo Extremo, le interesa Congreso, le interesa Fulano, le interesa, y más recientemente Los Niños del Cerro, que era la banda que Matías era la única banda que Matías escuchaba en la adolescencia. Oye, entonces, hay esa estoy construcción. pensando, la encíclica del Papa. El Papa habla con Candelabro. Candelabro es una banda entonces que adorna este apocalipsis a propósito del fracaso. Y en esta lógica de Peter Thiel y estos personajes hablando, pasa una cosa que a mí me llama la atención. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, abrió una polémica inesperada durante una entrevista con Mónica Rincón al afirmar de manera categórica sobre la responsabilidad humana en el cambio climático. Aunque reconoció que el hombre obviamente tiene un aporte, inicialmente sostuvo que hay divergencia respecto a las causas del fenómeno. Estamos en una época donde hasta nuestras autoridades van camino Ahora, a la extinción. Una cosa muy rara. ahora no sé, el gobierno de Cast y un gobierno que tenía a la ministra Steiner de no sé, de ministra de Seguridad. O sea, esperaban que la ministra del Medio Ambiente creyera en el cambio climático. Esperaban de algún modo que la ministra del Medio Ambiente creyera, sostuviera, le pareciera peligroso, preocupante el cambio climático. O sea, me parece que, no digo pecar de inocencia, pero lo que está pasando es que, bueno, como se puso el aire con el tema de la reforma y ahora se metió Alvarado, vamos a empezar a tener entrevistas con todos estos ministros y vamos a empezar a descubrir en realidad lo que pensaban de las cosas que no sabíamos que pensaban, pero me parece como absolutamente, no digo obvio, pero bueno, Cast, cambio climático, no pasa nada, son criterios que debe ser como un check, de hecho para mí un check. No creen en el cambio. Yo pensaba seguía la metáfora de lo que estaban hablando de todo el quinito del imaginario, ¿no? Entonces si el Papa quiere ser Gandalf el Blanco, ¿no? La versión ascendida máxima de Gandalf en El Señor de los Anillos. Y si entonces por el otro lado Donald Trump vendría a ser Sauron, ¿no? Entonces, en ese caso, Saruman vendría a ser José Antonio Cast, y ahí para abajo, ¿no? A Lengua de Serpiente. Puede ser. Y en ese imaginario, si la cultura va a ser este espacio de disputa, ¿por qué no Matías Ávila es Frodo Bolsón? No sé, puede ser. Lo que pasa es que yo tengo mi teoría es que la única iglesia que ilumina es la que arde. Bueno. Entonces, dijo Mikhail Bakunin. entonces como que, o sea, no, y además en general, bueno, y además es culpar a la iglesia católica de todo lo que ha hecho a lo largo de los siglos, de los años, los abusos, las violaciones de menores, las tranzas inmobiliarias, las relaciones con el poder, porque el Papa habló de Tolkien, no. No es tan fácil. No es tan fácil, o sea, no es tan fáil, no. O sea, el próximo semana el Papa va a hablar, no sé, como de Epstein y vamos a... Y vamos a olvidar todo entonces, también, o sea, ojo, es una súper buena lavada de imagen la encíclica, es una súper buena lavada de imagen, entonces, acordémonos, es la iglesia, y acuérdense, en Viernes Santo, Roma no cierra el comercio. Como un cuadro. Entonces, recordemos eso siempre, y recordemos eso siempre que es la Iglesia Católica. Le ganaron los Corleones, están ahí desde hace miles de años. Y entonces, esta lavada de imagen, esta encíclica va a durar, no sé, 10 minutos, pero luego nos vamos a acordar justamente de los horrores que ha sido capaz, y en ese punto basta recordar todo, por ejemplo, un libro como Rebaño de Óscar Contardo, donde describe la Iglesia Católica chilena casi como si fuera una película de terror. O más allá de, no sé, quizás, ya voy a hacer un poco tu voz contraria, porque estamos hablando de una institución más allá de las violaciones, y de eso estamos de acuerdo, pero estamos hablando de una institución que influye sobre más de 1.400 millones de católicos en el mundo. Entonces, cuando dicen que esta encíclica no importa, yo soy agnóstica como la ex vocera. Soy agnóstica. Soy agnóstica. Quiero dejar eso en claro, pero creo que es inevitable no pensar que estos 1.400 millones de católicos no pueden influir en nuestra sociedad. De hecho, el nombre del Papa León XIV inevitablemente te recuerda al Papa León XIII, a su ex encíclica, Rerum Novarum, que justamente lo hizo la Iglesia en un momento cuando habían abusos sobre la revolución industrial y el nacimiento de este capitalismo salvaje, y ahora lo estamos viendo exactamente lo mismo, este capitalismo salvaje, pero hacia una era que creíamos mucho más distante, que es la de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que hay un punto ahí. Ahora lo que me pasa con
con la iglesia en el fondo es que la pregunta sobre si es... Pues me venía haciendo esa pregunta hace un rato también, cómo va a influir la encíclica. La pregunta es, ¿esto va a influir en los votos de, por ejemplo, los electores católicos respecto a los candidatos que van a proponer o van a acercarse o no a estos proyectos? Dos, ¿va a influir esta encíclica en justamente los inversores de startup o los inversores o los emprendedores justamente en proyectos? O sea, la pregunta de la encíclica es una pregunta, para mí por lo menos política, yo creo. O sea, yo quisiera resolverla, por ejemplo, desde ese lugar. O sea, ¿qué va a pasar con las elecciones? Si esta encíclica o si esta parte de la iglesia no va a ser como Mafalda en la década del 60 cuando Quino la dibujaba diciendo que tengo la misma influencia que el Papa, ni una. Pues si va a influir en realidad en los electores, si va a influir en los empresarios, si va a influir en los círculos de poder, etcétera. O sea, yo tengo esa pregunta realmente. O sea, porque la pregunta es más, inclusive, para mí se resume la pregunta: ¿qué le importa más a J.D. Vance, la Iglesia Católica o Peter Thiel? Muy loco eso. Entonces esa es para mí la pregunta. Porque finalmente es un católico también, pues. Y ese es un imaginario clave. Es decir, que el primer presidente católico de Estados Unidos había sido Kennedy. Claro. Y después Biden. Y entonces, de cierta forma, y ahora J.D. Vance es como el brazo católico del trumpismo, ¿no? Pero es interesante, pero yo lo llevaría a una disputa más amplia que solamente el tema de la iglesia como tal, sino yo creo que hoy en día hay una pregunta, cuando la inteligencia artificial pareciera definir todo en generalidades y todo pareciera ser perfecto, ya nadie quiere ver una película con tanto efecto, ya no quieren ver un videoclip porque todo es lograble artificialmente en una casa sin tener que hacer un esfuerzo artesanal de trabajo. Parece que la disputa y la conversación hoy en día nos lleva a pensar en el alma de las personas, po, y en el alma de las personas en algo que no se puede explicar, algo que se confía nomás, ¿no? Algo que tiene una fe en algo que es superior. Entonces pareciera que la humanidad hoy en día empieza a entrar una disputa en que ya no queremos tratar de explicar las cosas, sino queremos tratar de creer en cosas y creer en ese sentido, con lo polémico y complejo que puede ser, que una ministra llegue a creer que el cambio climático no tiene que ver con la humanidad sin pensar en la ciencia, o que el ministro Quirós crea que la teoría del chorreo va a mejorar Chile sin tener pruebas científicas o analíticas sobre el tema. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo creo que sí creen, o sea, no es que crean. No es que crean, yo creo que ellos tienen un conocimiento completamente racional y articulado respecto a las decisiones que están tomando. O sea, cuando la ministra de Ciencia habla del cambio climático, no es una creencia, no es un pensamiento mágico, es fundamentalmente un conocimiento racional basado en lo que ella ha investigado y en lo que ella considera que es relevante justamente para eso. Yo no sé, tengo una lectura como que hay que empezar a como desmalezar, mirar de dónde vienen las cuestiones y saber con quién estamos hablando. Yo creo que ahora, lo que nos lleva justamente y con esto me parece que se me ocurre la idea, estamos en una época del pensamiento mágico. Sí. O sea, si el fondo, el problema es que estamos en un cambio de época, y ese cambio de época está justamente abandonando por unos años, por un tiempo, la razón para entrar justamente en la zona del pensamiento mágico. Entonces, el problema también es que a nosotros, que creemos en esa lógica de la razón, eso nos parece pensamiento mágico, pero cuando escuchamos a la ministra de la Ciencia, yo creo que la ministra de Ciencia tiene súper claro de dónde viene, qué dijo, de dónde dijo, qué bibliografía tiene, cómo la formaron. Entonces, para ella no es pensamiento mágico. Claro. Para ella no es pensamiento mágico, para ella no es un conocimiento, o sea, para ella es una reversión de la razón. Claro, ella tiene otra razón. Y lo consideran verdad. Y ese yo creo que es el tema, y la verdad con una justificación, es decir, ¿cuántas cosas se han justificado supuestamente en base a ideas de ciencia? Yo puedo elegir qué libros compro para decir qué justifico, sí, finalmente, ¿no? Desde Carol Dance a ¿cómo se llama? A Sammy Reyes, ¿no? Que tienen, según su torre de libros, también van a definir su bibliografía, su idea de verdad y cómo esas figuras que ellos admiran constituyen verdad. Claro, y es heavy, o sea, ¿qué estás leyendo? O sea, pero habría que pensar, y esos libros están basados en otros libros, están basados en otras teorías, están basados en otras tendencias. Entonces a mí me parece que hay una vuelta. Yo con el tema de la tecnología he vuelto a pensar en un grupo que se llama Los Luditas, que era un grupo de más o menos de activismo inglés de comienzo de la Revolución Industrial, que estaban contra las fábricas. Y las rompían. Y las rompían. Entonces yo creo que también es un déjà vu. Volvemos sobre discusiones que hemos tenido antes que nos permiten quizás iluminar el presente. Sobre esa iluminación del presente, el fin de semana el profesor Bizama estará presentándose en La Furia del Libro. Estará como parte del conversatorio de Arqueología Futura. Sí, donde va a estar junto a Ana Fernández y Galo Gigliotto a las 6 de la tarde
en el anfiteatro del Centro Cultural Estación Mapocho. Sí, Es muy un linda la déjà vu Feria del raro. Libro. Bueno, bienvenidos, o sea, invitados todos a la Feria del Libro, que entiendo que empieza el jueves. Yo tengo esta mesa, que es raro, pero una mesa que se armó, vamos a estar con Nona y Galo, y va a moderar la Lorena Amaro, y lo que vamos a discutir en realidad son unas cuestiones que tienen, son crónicas que escribimos por la revista Cuaderno Hispanoamericano, la revista española, sobre Santiago, y sobre cómo narrar, vivir y habitar la ciudad. Entonces hablamos del 10 de julio, en el caso de Nona, yo hablo de los grafitis, del pop, y va a estar raro, o sea, por lo menos va a estar raro. A las 6 de la tarde, el domingo, más que invitado, Furia del Libro, el profesor... No, el viernes, dice- compañero. No, espérate, ¿es el viernes? El viernes a las 6. Viernes, perdón, yo me confundí. Viernes 29. Yo me confundí. Viernes 29. Este viernes a las 6 de la tarde estará el gran profesor Álvaro Bizama presente en la Furia del Libro, invierno 2026. Vayan a la Furia del Libro, la van a pasar muy bien. Y tú estás con tu podcast, Sí, el ¿Qué? carácter de una nación. el carácter de muy polémico en Providencia y Ñuñoa. Martes, Providencia Ñuñoa. Yo sé de Trending la topic cisterna, en no te voy a decir Santa nada. Martes y jueves salen conversaciones con gente. Ya estuvo Nicolás, por ejemplo. Es que ese capítulo no se ha visto lo suficiente porque Nicolás estuvo sin cadenas. Unchained. Unchained. Nicolás Copano Unchained. No. Pero No estuvo lo bien. vean. No estuvo bien. No estuvo mal. ¿Te portaste bien, no? Se portó Sí. ¿Te portaste bien bien. ya? Sí, se portó bien. Unchained, pero bien. También va a ir el profesor Bizama, ya lo conversamos. Y bueno, todos los martes y jueves estamos saliendo con capítulos. Ahí en mi Instagram pueden verlo, profesor Ternura. Estoy subiendo reels. Ha ido, no sé, León Murillo, María José Tapia. Y este jueves el primer historiador que invité, que se llama César Albornoz, especialista en historia del rock. No el Chocas. No el Chocas. No va el Chocas. No Pero el- bueno, estamos ahí construyendo conversaciones y un poquito más largo, ¿no? Son conversaciones largas, son de más de una hora alguna, entonces es como para verlo y reflexionar sobre temáticas del presente, el pasado y el oficio de las personas que van al programa. Así que los invito a verlo. Cada martes y jueves a las 9 de la noche se estrena un capítulo, pero ya tenemos 11 capítulos afuera, así que Bien, está felicitaciones. moviéndose. Oigan, nos tenemos que ir, Geraldine. No, no me quiero ir. No te No quieres me quiero ir. La gente tampoco. No, ¿Por oye, qué? la cantidad de gente que vio un diálogo sobre Tolkien me sorprende. Lo que logramos, nosotros marcamos más que NTV, eso es real. Ahora, me perturba estar hablando de Tolkien. Sí, Porque nunca me ha gustado. Entonces, Sí, entonces le como capaz a que Tolkien. Pero se dio. se dio. Sedini. No, pero maravilloso conversar de literatura, conversar de filosofía, de religión, de música y de arte con dos cabezas espectaculares. A mí me Súper gusta el recomendable. arte. A ti te gusta el Gusta el arte. arte. Gracias, Totalmente. gusto estar con ustedes siempre. Lo pasamos Un muy gusto bien. siempre, Un un placer. agrado. Así que gracias por la invitación, como siempre.